Decimoquinta clase de liturgia fundamental. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración al Espíritu Santo de San Agustín. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apague a las cosas materiales, no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos todos a esta decimoquinta clase de liturgia, donde estaremos reflexionando de la conclusión de la carta encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre la Eclesia de Eucaristía, para después retomar la instrucción de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que es una continuación de esta encíclica, esa instrucción llamada Redención y Sacramentum. Y al final de su documento, el Papa San Juan Pablo II nos presenta la Eucaristía y nos dice: aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea inconscientemente aspira. Misterio grande que ciertamente nos supera y pone a dura prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias del pan y del vino, porque en este gran misterio aquí fallan nuestros sentidos. Dice también el Papa que al fallar nuestros sentidos nos basta solo la fe. Una fe que debe estar enraizada en las palabras de Cristo y que los apóstoles nos han transmitido. Dejadme que, como Pedro, al final de este discurso eucarístico y del discurso eucarístico del Evangelio de San Juan, yo le repita con Pedro a Cristo en nombre de toda la iglesia y en nombre de todos ustedes. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, 68. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Sigue diciendo el Papa que al iniciar, porque esta encíclica es del 2003, 2005 más o menos, de 2003, 17 de abril de 2003. Es un jueves santo el día que el Papa escribió esta carta, encíclica Eclesia de Eucaristía. Entonces en el 2003 han pasado 3 años apenas del nuevo milenio que estaba viviendo el Papa y que todos estábamos viviendo. Entonces, todos nosotros, dice el Papa, hijos de la Iglesia, en este nuevo milenio, estamos llamados a caminar en la vida cristiana con un renovado impulso, como él lo expresó pues en su carta apostólica del año 2000, Nuevo Milenio Ineunte. Y dice el Papa, no se trata de inventar un nuevo programa, el programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y por la tradición viva de la Iglesia.
Se centra este programa, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. La realización de este programa, de un nuevo vigor de la vida cristiana, pasa por la Eucaristía, dice el Papa. Entonces, todo compromiso de santidad, toda acción de la Iglesia orientada a realizar esa misión misma de la Iglesia, toda puesta en práctica de todos los planes pastorales que nosotros hagamos, se han de sacar del misterio eucarístico. Y de este misterio eucarístico deberá sacar la fuerza necesaria. Y se ha de ordenar a él como a su culmen. Como dice el Concilio Vaticano II, por lo tanto el Papa remarca, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Porque en la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección. En la Eucaristía también tenemos el don del Espíritu Santo. Tenemos la adoración, tenemos la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? El misterio eucarístico, que es sacrificio, presencia y banquete, no consiente reducciones ni instrumentalizaciones. No admite este misterio eucarístico, que es sacrificio, presencia y banquete, no admite reducciones, no admite manipulaciones. Eso significa la palabra instrumentalizaciones. No podemos jugar con la Eucaristía, dice el Papa. Este misterio eucarístico debe ser vivido en su integridad, ya sea durante la celebración del misterio, ya sea en el íntimo coloquio con Jesús, en el momento que lo recibimos en la comunión, ya sea también durante la adoración eucarística fuera de la misa. Entonces es cuando se construye firmemente la Iglesia, el misterio eucarístico vivido en plenitud, en su integridad, en la experiencia de la Sagrada Liturgia, en la comunión misma, en la adoración. Ahí es donde nosotros damos plenitud, dice el Papa, y construimos la iglesia, le damos plenitud a la iglesia y la construimos en el momento de nuestro encuentro íntimo con Él, a través de la celebración, de la adoración, de la comunión, etc. Nosotros constituimos en ese momento firmemente la iglesia y expresamos realmente lo que es la iglesia, una santa, católica y apostólica, pueblo, templo, familia de Dios, cuerpo místico de Jesucristo, esposa de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo, sacramento universal de salvación y comunión jerárquicamente estructurada. Todo eso tenemos que reflejarlo cuando nosotros vivimos la experiencia eucarística, personalmente y como asamblea litúrgica, como pueblo de Dios, todos juntos, un solo cuerpo, un solo pan, un solo Señor, una sola fe. Nosotros construimos verdaderamente la iglesia, dice el Papa. Por eso la vía que la iglesia reconoce en estos primeros años del tercer milenio es también la vía de un renovado compromiso ecuménico.
Este es un tema importante, el ecumenismo, porque los últimos decenios del segundo milenio, o sea, los últimos decenios quiere decir de los años 70, 80 y 90 del 1900, dice el Papa que en estos últimos decenios, culminado el gran jubileo del año 2000, nos han llevado en esta dirección de trabajar por el compromiso renovado con el ecumenismo, donde somos llamados todos los bautizados a corresponder a la oración de Jesús del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Ut unum sin, dice Jesucristo, Padre, que todos sean uno. Es un camino largo, el camino del ecumenismo. El ecumenismo también está plagado de obstáculos que superan la capacidad humana. Pero tenemos la Eucaristía. Y ante la Eucaristía podemos sentir en lo profundo del corazón, como dirigidas a nosotros, esas mismas palabras que oyó el profeta Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías escuchó estas palabras: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. El tesoro eucarístico que el Señor ha puesto a nuestra disposición nos alienta hacia la meta, nos alienta hacia la meta de compartirlo plenamente con todos los hermanos con quienes nos une el mismo bautismo. Recuerden que el ecumenismo, que es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, es el desarrollo y el alcance de la comunión de todos los que creen en Cristo, pues, ¿verdad? Todos los cristianos, que no sean católicos, pues, por supuesto, y los católicos mucho más, ¿verdad? Entonces, el tesoro eucarístico que el Señor pone en nuestras manos debe alentarnos para alcanzar esa meta. ¿Y cuál es la meta? Compartir a este Jesucristo, nuestro Señor eucarístico, con todos los hermanos con quienes nos une un mismo bautismo. Sin embargo, para no desperdiciar ese tesoro tan grande, se deben de respetar las exigencias que se derivan de ser sacramento de comunión en la fe y en la sucesión apostólica. Son dos problemas que existen y que la Iglesia debe trabajarlos con los no católicos. Que el problema de la fe, porque hay muchas herejías que contradicen nuestra fe, y la sucesión apostólica en el caso, pues, de las iglesias ortodoxas y las otras iglesias protestantes, por ejemplo, las iglesias anglicanas y otras que han dejado de seguir la sucesión apostólica, ¿verdad? En ese sentido, y el primado, diría yo, el primado de Pedro, de que el Papa es la cabeza de la iglesia, y que muchas de esas sectas rechazan, pues, al Papa como el sucesor de Pedro. Entonces, dice el Papa que tenemos que trabajar en esta pastoral misionera de la iglesia para trabajar en el ecumenismo, pero sin descuidar, ¿verdad? Ese tesoro que ha sido puesto en nuestras manos, tenemos que salvaguardarlo para que no sea desperdiciada una cosa tan grande, un tesoro tan grande. Y ese tesoro grande exige algunas cosas que deben de respetarse y resguardarse. Vamos a ver si hacemos una reseña sobre otro documento de la Congregación para el Culto Divino, y más bien la otra congregación que se llama la Congregación
para la doctrina de la fe. Vamos a ver si buscamos un documento para hacerle referencia en la próxima clase. Voy a anotarlo para que no se me olvide, porque él habla, ese documento, de cómo ha de ser nuestro comportamiento con el ecumenismo, porque nosotros no podemos devaluar la Eucaristía por quedar bien con otros y en aras de un ecumenismo mal orientado, porque si se desvía de la verdadera doctrina, pues ya no es verdadero ecumenismo, porque faltar a la verdad es faltar a la caridad. Entonces, al dar a la Eucaristía todo el relieve que se merece y poniendo la Eucaristía en ella todo nuestro esmérito, nuestro esmero, más bien, no es esmérito, sino nuestro esmero, para no infravalorarla en ninguna de sus dimensiones y en ninguna de sus exigencias, debemos más bien ser realmente conscientes de la magnitud de este don de la Eucaristía que Dios ha hecho a su iglesia. A esto nos invita la tradición incesante que desde los primeros siglos la iglesia ha sido testigo de esta comunidad cristiana celosa en custodiar este gran tesoro, y la iglesia, por supuesto, impulsada por el amor. Y esta iglesia, impulsada por el amor, se preocupa y siempre se ha preocupado a través de toda su historia de transmitir a las siguientes generaciones cristianas, sin perder ni un solo detalle, la fe y la doctrina sobre este misterio hermoso eucarístico. Y dice el Papa en el numeral 61, en el tercer párrafo del numeral 61, dice una cosa hermosísima que quiero hacer hincapié en ella. Dice el Papa: no hay peligro de exagerar en la consideración de este misterio, porque en este misterio se resume todo el misterio de nuestra salvación. Lo quiero repetir porque después lo voy a decir con mis propias palabras, en la misma interpretación del documento del Papa San Juan Pablo II. Dice el Papa: no hay peligro de exagerar en la consideración de este misterio, porque en este sacramento se resume todo el misterio de nuestra salvación. Dice el Papa entonces, en palabras mías, nuestra opción por la Eucaristía debe de ser radical, así de sencillo. Eso es lo que dice el Papa. No hay peligro de exagerar en nada de lo que nosotros podríamos decir de la Eucaristía. Es el resumen de la redención nuestra, y no solamente nuestra, sino de todita la humanidad. Entonces, incluso yo exageraría más estas palabras del Papa para decirle: tenemos que ser fanáticos de la Eucaristía. Eso es lo que quiere decir el Papa: ser fanáticos, tener una opción radical, ser capaces incluso de dar la vida por la Eucaristía, porque hay santos de la Eucaristía que han dado la vida por defender el Santísimo Sacramento del altar. Da tristeza ver en estos días cómo en los sacrilegios que se andan cometiendo en todas las capillas rurales, incluso de las ciudades, cómo andan haciendo sacrilegio contra las imágenes, contra el altar, contra el Santísimo Sacramento. Hemos visto ese abuso, esa ofensa grande que se hace al Santísimo Sacramento. Y cada vez que se comete un sacrilegio,
esa ciudad queda maldecida, la ciudad entera queda maldita. Fíjense que con la invocación que hizo la Señora de los Anillos el día del 19 de julio, con esa estrella diabólica que hizo, etcétera, todas las invocaciones, cayó una maldición en el país entero. A partir de eso comenzaron los sacrilegios en muchas capillas nuestras. Han pisoteado, se han orinado en el mismo sacramento del altar. Han hecho barbaridades, para no decir otras cosas peores. Y hemos reparado muy poco. Hemos reparado muy poco. No hemos tenido celo por resguardar la integridad de la Eucaristía. Hasta que el obispo lo dijo, se empezaron a quitar el Santísimo Sacramento de muchas capillas que habían en el país entero. Y espero que lo hayan retirado, porque tenemos que ser capaces, tenemos que ser incluso escudos para que no ofendan al Santísimo Sacramento. Yo creo que no debemos dejar que lo ofendan, que lo pateen, que lo pisoteen, que lo escupan, que se lo roben, porque eso es la peor de la blasfemia que se hace contra el Santísimo Sacramento del altar. Y dice el Papa, no tenemos ningún peligro cuando exageramos en la consideración de este misterio eucarístico. ¿Por qué razón? Porque es el misterio de nuestra salvación. Tenemos que ser radicales, oyeron hermanos, radicales al defender la Eucaristía. Por eso a veces yo sueno un poco exagerado, tosco y grosero, porque ya doña Elba mencionaba que en algunas cosas que les he puesto, por ejemplo el video de San Juan María Vianney, que son cosas muy duras, muy fuertes, pero es que la opción por Jesucristo y por la Iglesia debería ser radical de todos nosotros los cristianos, pero como todos los cristianos somos blandengues y somos flojos, por eso en el firmamento de la Iglesia brillan muy pocas estrellas. No sé si me entienden. Si nosotros fuéramos ardientes defensores y protectores y fanáticos, diría yo, de Jesucristo, del sacramento, de la Iglesia, otras estrellas brillarían en el firmamento de la Iglesia, pero somos flojos. Queremos que nos estén sobando la cabeza y la espalda, diciéndonos, no te preocupes, Dios es misericordioso, Dios es bueno, no te preocupes, seguí pecando, tranquilo. Hermano, estamos equivocados, estamos llegando a un momento en que incluso el mundo, por esa flojera nuestra, quiere desaparecer a la Iglesia, a toda la Iglesia. Dice el Papa, sigamos, queridos hermanos y hermanas, sigamos la enseñanza de los santos. Los santos fueron grandes intérpretes de la verdadera piedad, de la verdadera devoción eucarística. Los santos, y hay muchos santos, mártires de la Eucaristía, dice el Papa, tenemos que seguir esas enseñanzas, porque ellos nos han dejado ese legado de su ardor fuerte sobre la Eucaristía. Con los santos, la teología de la Eucaristía adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida. Esa experiencia vivida de los santos y de la Iglesia, verdaderas estrellas que brillan en el firmamento de la Iglesia, que debe contagiarnos, por así decirlo, que nos debe encender el ardor, el espíritu para vibrar con los santos a la hora de demostrar nuestra piedad, para demostrar nuestra adhesión a Cristo, para defenderlo. Dice el Papa, pongámonos sobre todo
a la escucha de la Santísima Virgen María, pero el Papa ya está concluyendo y cuando él concluye habla de la Virgen María. Pongámonos, dice el Papa, a la escucha de la Santísima Virgen María, ella, mujer eucarística, en quien el misterio eucarístico se muestra más que en ningún lugar. Se muestra la Eucaristía en María como misterio de luz. Entonces, mirándola a ella, conocemos la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el amor. En María vemos el mundo renovado por el amor. Porque es Cristo a través de María, primera discípula de la Eucaristía, también renovado, pues, ese amor hacia el mundo. Al contemplarla a ella, asunta al cielo, ella que fue llevada al cielo en cuerpo y alma, vemos también un requicio en ella vemos un requicio del cielo nuevo y de la tierra nueva, que se abrirán ante nuestros ojos con la segunda venida de Cristo. Porque la Eucaristía es ya aquí, en la tierra, prenda del cielo nuevo y la tierra nueva. Y es en cierto modo anticipación de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva. Es anticipación escatológica de la felicidad que vamos a tener, María y la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios hizo con María lo prometió para nosotros. Vamos a ser restituidos con nuestro cuerpo mortal, pero ya glorificado en la segunda venida de Jesucristo, para que se haga realmente presente todo lo que vivimos desde ya con la Eucaristía. La Eucaristía, cada vez que la recibimos, nos está dando una semilla de gloria, de felicidad y de visión eterna, de visión del cielo nuevo y la tierra nueva, de visión beatífica, quería decir. La Eucaristía, cada vez que la recibimos, recibimos al mismo Dios en nosotros, el mismo Dios en nosotros que vive en nosotros. Él respira por nosotros porque Él, por la Eucaristía, ya vive en nosotros. Él mira al mundo a través de nuestros ojos. Cuando nosotros vemos la maldad, la estamos viendo con Dios, para Dios y por Dios estamos viendo la maldad. Por eso decía el Salmo, la vez pasada se los mencioné. El Señor mira desde el cielo a los malvados. Entonces, cuando nosotros vemos la maldad, es Dios mismo a través de nosotros que está viendo la maldad y va a hacer justicia, porque Él vive en nosotros. Al final, dice el Papa, la Eucaristía por eso es ya aquí, en la tierra, prenda de gloria eterna. Y en cierto modo, anticipación también de la gloria eterna que vamos a recibir. Como dice el Apocalipsis 22, ven, Señor Jesús. Veni Domine Jesús. Veni Domine Jesús. Ven, Señor Jesús. Cada vez que nosotros recibimos la Eucaristía, nos dice el sacerdote, cuerpo de Cristo, decimos amén. Así es. Cristo está viniendo en cada Eucaristía a nosotros. Y también lo estamos anunciando y le estamos pidiendo, ven, Señor Jesús. En el humilde signo del pan y del vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, Cristo camina con nosotros como nuestra fuerza y como nuestro viático, y nos convierte en testigos de esperanza para todos los hombres. Habíamos dicho que la iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, Eucaristía, nos hace testigos de esa esperanza que tenemos todos los cristianos.
de que Él vendrá. Y si ante este misterio la razón experimenta sus propios límites, nosotros no podemos comprender en plenitud, quiere decir esto, este misterio. Entonces dice el Papa, si ante este misterio la razón humana experimenta sus propios límites, el corazón nuestro, iluminado por la gracia del Espíritu Santo, instruye bien cómo ha de comportarse la persona, sumiéndose en la adoración y en un amor sin límite a Dios y a los hermanos. Fíjense que es una gran exigencia también, por lo tanto, nuestra comunión sacramental, porque debemos de sumirnos en la adoración a Dios. La gente recibe la comunión, sale masticando a Jesús como que si fuera un chicle, inmediatamente tragan y siguen platicando con el vecino en la asamblea litúrgica. Y es el momento más sublime de encuentro y de coloquio que podemos tener con Jesucristo, el momento de la comunión sacramental. Sin embargo, no hemos sabido aprovecharla. Hay un desconocimiento casi total de los cristianos por la grandeza de este sacramento de nuestra salvación. Dice el Papa para finalizar, hagamos nuestros, dice, los sentimientos de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, teólogo eximio y al mismo tiempo cantor apasionado de Cristo Eucarístico. ¿Por qué? Porque el Tantuner con el Pangelingua fueron compuestos por Santo Tomás de Aquino. Por eso el Papa lo menciona y dice, hagamos nuestros los sentimientos de Santo Tomás. Porque él fue cantor apasionado de Jesucristo de Eucaristía. Y dejemos que nuestro ánimo se abra también en la esperanza a la contemplación de la meta. ¿Y cuál es la meta? Ir y encontrarnos con Cristo. Ya no en la Eucaristía sacramentalmente, sino en persona, allá en la patria celestial. Esa patria a la cual aspira el corazón humano, ese corazón humano sediento como está de alegría y de paz, principalmente los pobres de espíritu, los limpios de corazón, los que sufren, los perseguidos, todos los que dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos. Entonces dice el Papa, tenemos que aspirar a esa meta, al encuentro con el amado, al encuentro con el amor, porque es la gran aspiración del corazón humano, que está sediento de esa alegría y de esa paz que tendremos en ese momento. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, piedad de nosotros, nútrenos y defiéndenos, llévanos a los bienes eternos en la tierra de los vivos. Tú que todo lo sabes y todo lo puedes, que nos alimentas en la tierra, conduce a tus hermanos a la mesa del cielo, a la alegría de tus santos. Con esta oración concluye el Papa San Juan Pablo II el 17 de abril de 2003 su encíclica Ecclesia de Eucaristía. Hermosísima, hermosísima definitivamente. Quisiera continuar con la segunda parte de Ecclesia Eucaristía, que se llama la Redención y Sacramentum, que es una instrucción, ya lo hemos dicho, de la Congregación para el Culto Divino de la Disciplina de los Sacramentos sobre algunas cosas que se deben observar y se deben evitar acerca
de la Santísima Eucaristía, que por mandato del Papa Juan Pablo II se elaboró este documento. Solo les leeré el numeral primero para que en la próxima clase continuemos. Dice en el proemio de Redención y Sacramento, dice: el sacramento de la redención que la Madre Iglesia confiesa con firme fe y recibe con alegría, celebra y adora con veneración en la Santísima Eucaristía, anuncia la muerte de Jesucristo y proclama su resurrección hasta que Él vuelva en gloria. Como Señor y dominador invisible, sacerdote eterno y Rey del universo, y entregue al Padre omnipotente de majestad infinita el reino de la verdad y de la vida. Así comienza de hermoso el proemio de esta instrucción, redención y sacramento. El sacramento de la Eucaristía, el sacramento de redención, la Iglesia confiesa y recibe. La Iglesia celebra y adora. Y la Iglesia anuncia la muerte y proclama la resurrección de Jesús hasta que Él vuelva. Él como Señor y dominador del mundo, visible e invisible, sacerdote eterno, Rey del universo. La Iglesia siempre lo hará hasta que Él entregue al Padre omnipotente de majestad infinita el reino de la verdad y de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.